Que Dios te bendiga. Una vez más quiero llegar a donde tú estás con un mensaje, con un consejo de parte del Señor, de parte de Dios para tu vida. Soy el pastor John Constante de la Iglesia Misionera Riel. ¿Y qué te parece si me acompañas y abres tu Biblia en la carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante? Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice aquí la palabra del Señor. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Alguien me preguntaba hace unos días atrás, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué está tanta hambre? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Es fácil, porque el hombre vive alejado de Dios. Hoy por hoy da mucha pena ver a gente que dice que ama a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y aquí la palabra de Dios nos enseña claramente que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Cómo? Sí, todo aquel que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es pecado? Es la pregunta del día de hoy. Pecado no es otra cosa que transgredir lo dispuesto por Dios, los mandatos dispuestos por Dios. Lo que Dios ha dispuesto que no lo hagas y tú lo haces, eso de ahí es pecado. Y eso de ahí no le agrada a Dios. Y todo aquel que está en desobediencia para con Dios no puede decir que ama a Dios, porque es un rebelde. Por lo tanto, leímos hace un momento y específicamente el versículo 8, aquí de Primera de Juan capítulo 3, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Yo quiero establecer una diferencia entre creación e hijos de Dios. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibir a quién? A Jesús. Para ser hijo de Dios hay que aceptar a Jesús, no de boca, sino de corazón. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero creemos en nuestro corazón que Él es el Señor de señores y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. El diablo cree, pero no de corazón. Entonces todo aquel que practica el pecado no puede decir que es un hijo de Dios, sino un hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alejarnos del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los cristianos sí fallamos, es verdad. Somos imperfectos, no podemos decir que no fallamos, somos imperfectos, pero ¿sabe algo? Tenemos las rodillas para pedir perdón a Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como fallamos, doblamos nuestras rodillas y es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Y lo que hicimos no lo volvemos a hacer. En cambio, el que practica el pecado, la misma palabra dice, practica, es decir, lo hace todos los días. Por decir, miento hoy, miento mañana, le pido perdón a Dios hoy día, pero lo vuelvo a hacer mañana. Eso no es arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Por lo tanto, yo te animo el día de hoy a que camines como un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios no practica el pecado. El hijo de Dios ama a Dios y también ama a su hermano. Si tú no amas a tu hermano, tú no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese consejo te lo doy el día de hoy en el amor de Cristo. Levántate en el nombre de Jesús. Haz obras de un buen cristiano. Representa aquí en la tierra como hijo de Dios a nuestro Señor. Pronto nos vamos para casa. Un abrazo. Que Dios te bendiga.